Bueno, damos la bienvenida a este programa o a este foro virtual que ya llevamos presentando durante un mes. Ya se nos está volviendo habitual este jueves jurídico, que cada semana reinventamos, o mejor que cada semana renovamos para llevarles a ustedes transmisiones de temas que les interese y que le interese bastante, especialmente a los profes de Medellín. En esta transmisión, primero hay que decirles que es auspiciada por la Secretaría de Asuntos Laborales de ASDEM. Segundo, tengo que contarles que hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, quien es la doctora Maribel Hurtado Suaza, que es abogada conciliadora de la Universidad de Antioquia y es expresidente de Sintrenal. Y también nos acompaña el doctor Juan Sebastián Roa Ortiz, que es abogado especializado en Derecho Administrativo y es asesor jurídico de varios sindicatos a nivel nacional. Es ya un viejo conocido de nosotros aquí en ASDEM. Por la parte de nuestros directivos, estamos con el directivo secretario de Asuntos Laborales, Gustavo Jiménez Izaza, y tras bambalinas nos acompaña también la secretaria general de ASDEM, Lina Marcela Osorio, y el secretario de Prensa y Publicaciones, Milton Rentería. Quien les habla, Juan Pablo González, está también aquí uniendo y atando un poquito estos cabos para que sea posible esta transmisión. Sin ser más, les doy la bienvenida. Esperamos que se disfruten este foro, que nos hagan muchísimas preguntas y que se queden enganchados hasta el final porque les tenemos otra invitación para el próximo programa. Sin ser más, yo le doy de una vez la entrada a mi compañero y secretario de Asuntos Laborales, Gustavo Jiménez Izaza. ¿Cómo está? Juan, muchas gracias, Juan. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en este programa, que como mencionaba Juan, está siendo habitual y esperamos poderlo llevar por mucho tiempo e irlo mejorando, ir llegando a todos los maestros de Medellín y posiblemente de Antioquia y de Colombia con este programa. Gracias, doctora Maribel, por la aceptación a la invitación que le hicimos, al doctor Sebastián también. Es muy grato volvernos a encontrar en este espacio virtual. Siempre ha sido muy agradable su presencia acá en Medellín. A Lina, muchas gracias también por el acompañamiento y por su colaboración. A Milton, que siempre ha estado en todo este proceso acompañándonos y dándonos su apoyo. A ustedes, televidentes, muchas gracias por hacer posible este espacio. Hoy entonces vamos a hablar del régimen pensional de los docentes 2277 y 1278 y también vamos a hacer nos vamos a detener también en los maestros quincenales del municipio de Medellín con todas las inquietudes. Juan Sebastián conoce bastante del tema y nos va pues a ilustrar sobre digamos, ciertos aspectos que es importante que conozcamos y pues obviamente entremos de lleno, Juan Sebastián, al tema del régimen pensional de los maestros 2277 y 278. ¿Cómo estamos? ¿Qué noticias nuevas nos tiene? ¿Cómo van todos los procesos, Juan? Gustavo, un saludo especial a la doctora Maribel, a cada uno de los directivos de ASDEN, que es grandes amigos todos. Milton, que se haya conectado. Saludo para usted, Gustavo, para Patricia, que ya no está, sino está el profe Antonio, Irma, Efren, Lina, Nevardo, Willy, Milton, Rubén, todos son amigos. Para mí siempre es un placer estar al llamado de ASDEN en cualquier tema, y hoy vamos a hacer una charla amena entre todas las personas que se conecten. Vamos a hablar del régimen pensional, tanto del decreto 2277 como el decreto 1278, y vamos a enfatizar en el tema de los docentes catorcenales, que ahora llamamos docentes quincenales, que es una situación diferente que sucede con Medellín y con dos entidades territoriales más en el país. Del resto no vemos más eso. Adicional a esto, pues hay temas como mesa adicional, como factores salariales. La idea es una charla, invitar a la gente a que participe, para que envíe sus preguntas, y iniciaremos con el tema que ustedes quieran, Gustavo. Tienes el micrófono apagado, Gustavo. Sebastián, podríamos empezar. ¿Qué factores salariales se les debe tener en cuenta a los docentes quincenales?
a los docentes, buena pregunta, interesante pregunta, Gustavo. Para hablar de factores salariales debemos primero aclarar ciertos puntos, Gustavo, y entre esos puntos está que se despidió una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado donde los docentes ya no pueden recibir prima de Navidad, prima de vacaciones y prima de servicio dentro de la liquidación de su pensión. Esto es supremamente importante, no solo para los docentes quincenales, sino para todos los docentes que no son quincenales que trabajan en Medellín. Pero enfatizando en los docentes quincenales, nos hemos dado cuenta de una cosa y a su pregunta le voy a responder. Casualmente una profesora que está conectada quincenal de Medellín, mi profe María Victoria, me envió la resolución de su pensión como docente quincenal. Ahorita vamos a ver el tema de compatibilidad, pero enfocados en el tema de factores salariales. ¡Oh, sorpresa! Cuando le liquidan asignación básica, bonificación mensual y horas extras. Bien, perfecto. Pero hay un problema, Gustavo. ¿Qué pasa con la bonificación pedagógica? La bonificación pedagógica es factor salarial. Por consecuente, esa resolución de la profe está mal liquidada. Esas pensiones deben venir con asignación básica, bonificación decreto, bonificación pedagógica, si tenemos horas extras, y el tema de la pelea que ya se ha ganado, que es el tema de los sobresueldos como coordinador y como rector, deben estar dentro de la liquidación, Gustavo. Excelente, Sebastián. Bueno, y entonces háblenos qué normas tienen para la pensión de los maestros catorcenales, qué normas se tienen ahí, Juan. Bueno, vamos a hablar, quería dejar de última lo de catorcenales, pero vamos a entrar con catorcenales todos. Un saludo a Gladys, también presidenta, que está conectada ahí con nosotros. Mira, el tema de los catorcenales es un tema supremamente interesante, Gustavo. Es un tema que les voy a explicar la normatividad. No me voy a poner a leer normatividades porque de eso no se trata, sino que entendamos de verdad de dónde se origina el tema del derecho. Y esto para que lo tengan en cuenta. Existe un decreto, el 224 del año 72. Hay un problema con los docentes catorcenales o quincenales en Medellín, que no les están otorgando la compatibilidad entre salario y pensión. O sea, usted solicita su pensión, Gustavo, y le están diciendo, le reconozco su pensión a los 55 años y 20 de servicio, pero la condición a que usted se retire para poder pagársela. Eso es totalmente ilegal, Gustavo. Totalmente ilegal. Es un problema que tiene la Secretaría de Educación de Medellín con los docentes. Y mi preocupación va más allá por el desconocimiento de los docentes. Esto no es un tema nuevo, Gustavo, y los directivos de ASDEN, hace años, hace 4 o 5 años que iniciamos a ir a Medellín, que fuimos a la primera comuna, Gustavo, y desde ahí ya estamos diciéndole que debe tener compatibilidad entre salarios y pensión, y hay docentes que van y no prestan a veces atención al tema jurídico y no saben, y es un derecho que tienen. Entonces resulta que hay un decreto por allá del año 72, que es el 224, que le otorga la compatibilidad entre salario y pensión a los docentes. Hasta ahí, claro. Después de eso, en el año 79 se crea ¿qué decreto, Gustavo? El 2277 con el que ustedes están arreglados, ¿cierto? Que sí, no correcto. Fue, que lograron una negociación. Antes de ese decreto 2277 habían 3 decretos más para los docentes, pero de forma impuestos, de forma unilateral por el gobierno nacional, y no se aceptaron. Siempre, recordemos que las luchas sindicales siempre han ganado es por medio de la negociación las cosas. Logramos ese decreto 2277 y en el artículo 3 de ese decreto 2277 lo que dice básicamente es que los docentes que trabajen para la nación, para los departamentos, para los distritos, para los municipios, en el caso de Medellín, para las intendencias, para las comisarías, son empleados de régimen especial. Entonces vale tener esa salvedad. Después de eso logramos la joya de la corona, como dijo un expresidente de un sindicato. Lo que deben cuidar ustedes siempre que es el Fondo Nacional de Prestaciones. Viene la ley 91 del año 89, en la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones, donde tenemos pensión, donde tenemos cesantías, donde manejamos un régimen especial en salud, que no es culpa del Fondo Nacional de Prestaciones, que es culpa del operador, y eso es otro tema que ustedes ya han manejado en varias discusiones. Precisamente, Juan, yo creo que dentro de 15 días pronto volvemos a estar con usted conversando sobre el
el fondo. ¿Cómo Bueno, está? me invita a que Claro, ustedes, claro. ustedes mandan. Vamos a Entonces, hablar sobre ese tema, Juan. se crea el Fondo Nacional de Prestaciones en el año 89, ¿sí? Y viene una normatividad de que nos remite a la ley 33 del 85 para el tema de pensiones y otras cosas, pero vamos en la misma lineecita de por qué los docentes quincenales. Resulta y pasa que después de la ley 91 del 89 viene la Constitución Nacional del año 91 y ahí empieza el embrollo. En el artículo 128 nos dice que nadie puede recibir 12 emulentos del Tesoro Público Nacional, ¿sí? Porque se desfinancia, ya está ahí bien. Pero ese mismo artículo dice que salvo los que ya están establecidos en la ley. ¿Y cuál estaba establecido en la ley ahorita que hablamos desde el año 72? La compatibilidad entre salario y pensión para los profesores, ¿cierto? Entonces venía con anterioridad. El problema de Medellín radica en que estos docentes que fueron nombrados por el municipio con recursos propios, cuando solicitan la pensión, la entidad territorial les contesta reconociendo su pensión, como ya vimos en algún factor salarial, pero en el tema de compatibilidad y salario, le dice que está condicionada al retiro y se remite a la ley cuarta del 92. La ley cuarta del 92 dice básicamente en lo que nos concierne lo mismo que el artículo 128, que nadie puede recibir 12 emulentos del Tesoro Público Nacional, pero en el artículo 19, numeral G, excluye a los docentes. Y hay una mala interpretación por parte de la Secretaría de Educación, porque en el año 98, ellos, imagínense, 92, y en el 98 consultan en ese tiempo a una señora que era la directora del FOMAC, y ella se contesta diciendo que no hay compatibilidad para ellos porque al 18 de mayo del 92 debían estar pensionados y ellos sí tienen compatibilidad, pero de ahí en adelante ninguno tiene compatibilidad y no es así. Esto no lo digo yo, Gustavo, lo dice el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo dice el Honorable Consejo de Estado en consulta, en la Sala de Consulta y Servicio Civil, ya lo dijo. Y en sentencias de docentes quincenales de Medellín ya dijo, no, por favor, los docentes quincenales o catorcenales, como lo llaman, tienen derecho a recibir su pensión a los 55 años y continuar trabajando unos añitos más recibiendo pensión y salario. Hay gente que lo quiere hacer hasta los 70, lo puede hacer. Pero yo hago un llamado importante en esto, Gustavo. Muchos docentes, me pasó no hace mucho, la última vez que fui a Medellín, me dijo una profe, Doc, yo ya estoy cansado de trabajar, yo a los 55 me voy. Y creo que estaba Gladys, la presidenta ahí, estaba, si no, Milton, y el gran Willy creo que estaba, y yo le dije a la profe, mire, nos pusimos a hacer cuentas y está recibiendo un docente en un año más de 60, 70 millones de pesos por trabajar un año, después de los 55 años quincenales. Y la profe me decía, y eso es lo que yo debo del apartamento, entonces calcule que trabaje 5 años más, 3 años más. Sebastián. Es una invitación a que deben aprovechar esa compatibilidad, que no la tiene el 1278, pero sí la tienen estos docentes municipales. Juan, Sebastián, hay algunas preguntitas por ahí de algunos docentes inquietos con el tema que estamos abordando. ¿Podemos darle respuesta a ese tema, a esas preguntitas? Mire, Gustavo, claro que sí. Pablo, ¿nos ayuda con las preguntas, por favor? Sí, claro que sí, Gustavo. Mira, hay varios profes que ya nos preguntan, por ejemplo, el profe Ricardo López nos dice que si un docente vinculado después de junio de 2003, pero que alcanzó a trabajar con escalafón docente en séptima categoría del 2277 en colegio privado y que hoy en día está bajo el decreto 1278, puede aspirar a pensionarse con los derechos recuperados. Ese es un tema supremamente interesante, que es recuperar los beneficios pensionales del 1278 al 2277, que es el segundo tema que vamos a establecer ahorita con la doctora Maribel también. A grosso modo, ahorita profundizamos, pero si un docente del 1278 trabajó antes del 27 de junio del 2003 un día, tiene derecho a pensionarse como 2277 y ya vamos a ver por qué, Juanpa, ¿sí? Si hay alguna pregunta referente al tema de los catorcenales o los quincenales, sería importante hacerla para después no cruzarnos con todo. Igual, una cosa clara, la pensión de 2277, para que les quede claro a los que nos están escuchando, la pensión del 2277 de un docente que no es catorcenal es exactamente igual la liquidación a un docente catorcenal o quincenal.
con 75% de su salario, factores salariales que ya enumeramos y la compatibilidad entre salario y pensión. Acá lo que nos diferencia es que los docentes catorcenales o quincenales tenemos un emolento adicional por ser del municipio, ¿sí? Pero nos van a liquidar sobre el 75% de eso. Eso me gusta dejarlo claro porque piensan que tienen diferencias mayores y no es así, Gustavo. Perfecto. Listo. Yo veo por aquí otra pregunta que se relaciona y la hace el profe Alejandro Vélez Marín. Y es, con la pandemia, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta de los 1278 para la convalidación entre pensión y sueldo? Y quiere saber si se garantiza ese derecho. Primero, los factores que me dice, según estoy viendo la pregunta acá también, Sí. dice, para la convalidación entre pensión y sueldo, partamos de que los docentes del decreto 1278 no tienen compatibilidad entre pensión y salario. Tocaría entrarle a preguntar al profe que si se vinculó antes del 27 de junio del 2003, sí podría recuperar esos beneficios. Y al recuperar esos beneficios, como dijimos al principio de la reunión, tendríamos bonificación decreto, bonificación pedagógica, que no la están teniendo en cuenta en las últimas resoluciones que nos han expedido en Medellín. Y acá tengo una, sin bonificación pedagógica. Horas extras y sobresueldos como coordinadores o rectores, Juanpa. Listo. Mira, Juan, ¿puedo leer una pregunta que también me envían acá? Sí, Ahí claro en que el sí. grupo. El Claro, profesor claro. Carlos Castaño está preguntando en el grupo. Docente 1278 cumple requisitos para pensionarse como 2277. El municipio la niega y hay que demandar. ¿Cuánto se demora esta demanda y es obligatorio seguir laborando hasta que salga la demanda? Si usted tiene los derechos pensionales del 2277, solicita la pensión, el profe, como dice de verdad, la niegan, pero al negar esa pensión entramos a demandar. Y ahí esa demanda puede durar un año, año y medio, 2 años, dependiendo del tribunal en Antioquia, y le van a dar su retroactivo desde los 55 años. Él dice que si es obligatorio seguir trabajando, no es obligatorio. Usted se puede retirar, pero si todavía no cumple los requisitos para pensión y sueldo, se va a retirar y no va a devengar todavía nada. Entonces tenemos que pensar en la parte económica de qué se va a solventar también los docentes, Juanpa. Listo. Por aquí tengo una última pregunta, al menos por ahora, para que le demos continuidad al foro. No sé si me lo permiten o si continuamos. Dale, dale, Sí, Juanpa. Juan. Listo. Pregunta al profe Oscar Londoño Giraldo, ¿qué hacer cuando trabajaste por OPS antes de 2003 y la entidad territorial no te entrega certificación de los servicios prestados, según ellos, porque no figuran en la base de datos? ¿Ante qué instancia acudir para obtener esa certificación? Complejo, Juan, en el sentido de que nosotros como oficina y como amigos de ASDEN hemos insistido en la necesidad que tienen por parte de los educadores de guardar una carpeta con todo lo que se haya realizado. Por lo general, nosotros los profesores intentamos ya cuando vamos a llegar a la pensión o a cesantías, buscar los documentos cuando ya los debíamos tener organizados. Entonces, decretos de nombramiento, actas de posesión, ascensos, contratos, todo eso nos va a servir el día de mañana. Lo que pasa con él sucede mucho. Las entidades territoriales dicen, no, acá no hay constancia, y como saben que con eso recuperan los beneficios, tratar de buscarla como sea. Si no se la certifican, hacer una declaración extrajuicio, presentarla para que reconstruyan el expediente con una tutela cero. Es un poco complejo, pero está esa posibilidad, Juanpa, que se puede continuar para ese tema. Acá hay otra preguntita de un quincenal que me parece interesante, Juanpa, de Sonia Sí. Amparo. Sí, la que llevó los papeles para la pensión en agosto Eso, del año pasado. porfa, ¿me la puedes corroborar bien? Listo. La profe Sonia Amparo Méndez pregunta o nos quiere preguntar que ella llevó los papeles para la pensión en agosto del año pasado y que no ha salido el decreto. Ella dice que es quincenal. ¿Qué es lo que deben hacer profes que estén en esa situación? El llamado a los docentes que han solicitado su pensión quincenales o no quincenales es que la entidad territorial no puede sobrepasar los 4 meses para expedir el acto administrativo. 4 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre era el máximo plazo para notificar a la docente de su resolución. Estamos a mitad de año y no lo han hecho, Juan.
Para eso existen unas acciones jurídicas que son totalmente gratis para los docentes. Nosotros le hemos compartido modelos de tutela. Ella lo único que tiene que hacer, yo me comprometo ahorita, se lo envío a alguien si tiene el teléfono de la profe, un modelo de tutela donde escribe el nombre, cambia el número del radicado. Es importante que cuando soliciten la pensión o cesantías guarden las radicaciones, porque después, ¿cómo se reclama? Se radica una tutela que en este momento se puede radicar la tutela. No importa que no estén los juzgados atendiendo, pero para las tutelas sí. Y en 10 días tiene el fallo a favor, obligando a la Secretaría de Educación que en 48 horas nos dé la resolución. Si no otorga la resolución, toca después un incidente de desacato. Pero hay acciones jurídicas. Esa profesora, apenas salga la resolución, se la van a reconocer, pero le van a decir lo mismo de compatibilidad. Entonces, la invitación a la profe Sonia es que se comunique con nosotros, le podemos hacer la tutela y de paso, si gusta, le reclamamos el retroactivo que tiene desde los 55 años hasta la fecha por tener esa compatibilidad entre salario y pensión, Juan Pablo. Listo, Doc. Yo creo que por ahora podemos quedarnos así y darle continuidad al foro para que abordemos diversos temas que tenemos en la agenda. Perfecto, Juanpa. Sí, Sebastián, tratemos de redondear el tema de los maestros quincenales. ¿Cuál sería entonces el mensaje o que usted nos puede dar para nosotros los maestros quincenales y qué expectativas tendríamos entonces frente al tema de la compatibilidad entre sueldo y pensión? Gustavo, usted es quincenal. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Hay varios quincenales en ASDEN. Mire, la invitación, la guía y la invitación es la siguiente. Docente quincenal. Primero, dejarle claridad que su pensión es sobre el salario que recibe como quincenal, 75%, y que me le deben tener en cuenta si realiza horas extras, bonificación decreto, bonificación pedagógica y sobre sueldo se recibe. Primero, que viene de esa forma mal liquidado. Segundo, usted tiene derecho a la compatibilidad entre salario y pensión. Ya el Consejo de Estado en sentencia dejó claro que tiene derecho, pero toca demandar. Lamentablemente toca demandar porque es un derecho individual que se tiene. ¿Y cuándo se demanda? A los 55 años y 20 de servicio deben solicitar la pensión. Y cuando le den la resolución, ese acto administrativo es el que demandamos. Y básicamente lo que han dicho las sentencias es, oiga, Secretaría de Educación, esa pensión está reconocida, de pronto le falta algún factor salarial, pero está mal en el tema de reconocimiento de pensión y salario. Reconózcale desde que tenga los 55 años. Y reitero, ahí que está conectada también Milton y Gladys, no sé cuántos docentes quincenales quedan en este momento. Gustavo, tú también que eres quincenal, deben haber 600, 700 docentes. 500 y pico, Sebastián. 500 y pico que cada año, cada 3 meses, algún docente quincenal va cumpliendo el requisito de edad y pensión, ¿sí? Y lo importante de este tema, ¿cuál es, Gustavo? El retroactivo que tienen los docentes quincenales. Esta profesora Sonia que nos escribió, imagínense, radicó la pensión en agosto y estamos a junio. 10 meses. Por esos 10 meses, calcule el 75% del salario que tiene ella en 10 meses y es lo que le deben. Y estoy seguro que le van a deber más de 35 millones de pesos por estos 10 meses. ¿Cómo va a perder esa plata? Fuera de lo que va a recibir mensualmente. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros, con el mayor de los gustos, los asesoramos totalmente gratis, iniciamos la reclamación si al momento de solicitar la pensión o si no les han contestado como ella, hacemos los trámites jurídicos para que le contesten y que tengan este beneficio. Hay gente que me dice, pero el DOC habla en plata, pero Gustavo, a mí me da pena y con Gladys Laveña y con Milton que están ahí y Juanpa, pero es que tenemos que hablar en términos económicos porque hay docentes que dicen, no, eso no significa mucho. No nos lo dijo una vez, Gustavo, una profe, no, yo no significa mucho. Significa muchísimo. Significa duplicar sus ingresos mensuales, básicamente. Y es así. Y fuera de eso, el tema que se tiene, no solo con el tema de las pensiones, sino de las cesantías, porque yo sigo trabajando y acuérdese que también acumulo más ese tema, Gustavo. Juan, nosotros maestros quincenales somos en este momento 623 en este momento. Somos 529 maestros, 66 coordinadores y 28 rectores. Ese es un tema interesante porque en los números de coordinadores y rectores, Gustavo, Milton y Gladys, debemos tener en cuenta de que esos porcentajes deben entrar dentro de la liquidación de la pensión.
Entonces es un tema importante para verlo con mayor rigurosidad después. No sé, Juanpa, si hay más preguntas que veo que nos envían. Sí, Doc, hay demasiadas preguntas. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, la profesora Gloria Patricia Chávez nos pregunta qué hacer si al cumplir la edad de pensión de 55 años para los catorcenales y llega una carta de que se debe renunciar y uno quiere seguir trabajando. Perdón, Toca Gustavo, Juanpa, ¿me puedes repetir que se te escuchó entrecortado? Discúlpame. Listo, Doc, no hay problema. Dice, la profe que nos escribe es la profesora Gloria Patricia Chávez. Dice qué hacer si al cumplir la edad de pensión de 55 años para los catorcenales llega una carta de que se debe renunciar y ella quiere seguir trabajando. Dice que Juanpa, toca contratar de una al abogado para seguir con un proceso legal. Juanpa, le voy a decir, quien le mandó esa carta a la profesora metió en un problema. Nadie le puede enviar una carta diciendo que debe renunciar. Una cosa es la resolución, donde le reconocen la pensión y se la condicionan al retiro, que es lo que demandamos. Pero sería una falta de respeto por parte de la Secretaría de Educación si empezó a enviarle cartas a los docentes catorcenales que tienen que renunciar a la edad de la pensión. No tienen que hacerlo. Los docentes continuarán trabajando. Ella lo que debe hacer es, cuando cumple la edad de la pensión, solicitar su pensión y buscarme de una vez para recuperarle ese beneficio que tiene ahí. Es así de fácil, Juanpa. Nadie tiene por qué decirle que va a renunciar. Es más, ni a los docentes del decreto 1278, cuando cumplan la edad de pensión, nadie les tiene que decir que tienen que renunciar. Los docentes pueden seguir trabajando hasta los 70 años si quieren también, pues no tienen esa compatibilidad, pero lo pueden hacer. Entonces la invitación a la profe Gloria es, profe, escríbame al WhatsApp a la doctora Maribel o a mí y lo apoyamos en ese tema quincenal. Usted puede seguir trabajando, no se preocupe. Es más, si quiere hasta los 70 puede seguir trabajando. Bueno, gracias Sebastián por el tema de los maestros quincenales. Pasemos entonces a lo que ya hemos abordado y era si los maestros del 1278 podían pensionarse como 22. Y de pronto la doctora Maribel nos puede hacer claridad frente al tema. Claro que sí, Gustavo. Vamos a abordar entonces ese tema porque ya igual el doctor Juan Sebastián lo tocó un poco. Resulta que ustedes manejan dos vinculaciones bajo dos decretos, ¿sí? Que es el 2277 y el 1278. ¿Me están escuchando ahí? Sí, la escuchamos bien, doctora. Sí, perfecto. Bueno, lo que decía ahorita el doctor Juan Sebastián es que bajo el decreto 2277 se pensionan con unos beneficios que son a los 55 años de edad, 20 años de servicio, con el 75% de los ingresos, y hay una compatibilidad entre pensión y salario, o sea, pueden pensionarse y seguir laborando, mientras que el 1278 no les permite estos beneficios. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que lo está manejando la Oficina de Abogados con resultados muy positivos y sentencias a favor. Se trata de que si hay docentes que pertenezcan al 1278, que hayan trabajado bajo alguna modalidad de contrato antes del 27 de junio del 2003, cuando hablo de modalidad de trabajo me refiero a OPS, contrato, prestación de servicios, hora cátedra, licenciaturas, entre otros. Estos docentes pueden acceder a pensionarse con el beneficio del 2277, pensionarse a los 55 años y tener la compatibilidad entre pensión y salario. De eso se trata este tema. Lo que dice el doctor Juan Sebastián es cierto. O sea, eso es un tema probatorio. Nosotros, para poder hacer este cambio de régimen, tenemos que mostrar, obviamente, ciertas pruebas para que el juez nos conceda este cambio de régimen. Entonces es muy importante que ustedes hayan guardado la documentación donde podamos demostrar esos trabajos, esos contratos laborales que tuvieron antes del 27 de junio del 2003. Ya ustedes me dirán si tienen alguna inquietud sobre esto. No, doctora, la inquietud es que algunos, Sebastián ahorita también hablaba, por ejemplo, que si uno había trabajado al menos un día, ¿sí? Tenía ya el derecho. Entonces, muchos de los maestros cuando empezamos a laborar éramos por orden de prestación de servicios, o orden de prestación de servicios, y nos mandaba con una carta para el colegio, vaya, preséntese a tal colegio con una cartica. Uno llegaba y arrancaba desde la Secretaría de Educación. ¿Y guardó la cartica? ¿Guardó la cartica? Y esa cartica uno se la entregaba al rector.
Es posible, el maestro que nos preguntó ahorita, es posible que en la institución educativa donde él empezó a la EPS esté la carta ya, porque se la entregaba al rector. Es posible que esté allá entonces para que ese maestro pues, de pronto pueda hacer eso. Entonces es importante porque sí ha habido muchas preguntas en el sindicato, nos preguntan sobre el tema. Digamos que es reciente esto de que los maestros del 278 se puedan pensionar como 2277. Sí, claro, y es muy importante lo que usted está diciendo, porque ya hemos tenido varios casos con esto. En los mismos municipios o en el mismo colegio guardan esa información en los archivos que guardan obviamente en la secretaría. Entonces existe la posibilidad de que le den copia del contrato, o sea, algo que nos demuestre que sí trabajó antes del 27 de junio del 2003 en cualquier modalidad de esos contratos, como dice el doctor, así sea un solo día. Con ese solo día les permiten hacer todo el proceso de cambio de régimen. Ese tema es importante, a mí me gusta tocar un poquito la historia de ese tema. Ahí estaba escribiendo la profe Ceci Monjarra. Profe, ahorita le vamos a contestar todas las preguntas, no se me preocupe, que ya la vimos la pregunta y la vamos a contestar. El tema que habla la doctora Maribel es interesante, Gustavo, para que tengamos en cuenta que el tema sindical es supremamente importante en el país. Recordemos que es que la ley 715 del año 2001 facultó al presidente, y ahí es donde por 6 meses lo facultan y crean el decreto 1278. Pero recordemos que en el país el Ministerio de Educación Nacional jugó con el trabajo de los docentes muchos años, cuando los contrató por esa modalidad, mal llamada orden de prestación de servicios, cuando en realidad lo que fue dibujar un contrato realidad para no pagarle pensiones, ni cesantías, ni absolutamente ninguna prestación social. A raíz de esas órdenes de prestación de servicio las acaban en el año 2003 e inician con el tema de provisionalidades. A muchos de esos docentes de orden de prestación de servicio pasan a provisionalidad y pasan concurso 2005, 2006, 2007 y los nombran, pero ya bajo el decreto 1278. Pero ellos habían trabajado con anterioridad al 27 de junio del 2003 y ya traían consigo unos derechos prestacionales, unos derechos pensionales. El problema con esto es que muchos abogados que no manejan el tema han dicho vamos a devolverlos al 2277 y eso no se puede hacer. No me acuerdo si fue Milton o alguien un profe me enviaron el teléfono, Efren, para ese tema él quería que lo devolviéramos al 2277 y no se puede devolver, profe. El beneficio que tiene es pensionarse como 2277, pero tiene un beneficio adicional. Da la circunstancia que usted en el 1278 puede tener un salario mucho más alto, porque es así, o me equivoco, Gustavo, que en el 2277. Sí, claro. Por supuesto. Y nosotros tenemos acá un docente que su pensión quedó en 4.500.000 y vaya a ver un docente del 2277 cuándo le puede quedar la pensión así, porque estamos en una transición. Es un momento único. Entonces a mí me van a liquidar es con el salario del 1278, me sacan el 75% y tengo la compatibilidad entre salario y pensión y todo lo que hemos visto y que la doctora Maribel explicó muy bien. Pero es importante tener las constancias de esa época. Hay una pregunta, Sebastián, interesante y es, bueno, estos maestros del 1278 pues se pueden pensionar según la explicación que usted nos da como 2277. Pero ¿qué pasa con los maestros del 2277 que se asimilaron al 1278? ¿Pierden la compatibilidad entre sueldo y pensión? Gustavo, los que se asimilaron, los hicieron asimilarse en su mayoría. Es que usted venía en el 2277 cuando los nombraron, en el 1278, no les daban opción de quedarse en el 2277. Es más, algunas entidades territoriales tenían un formato que decía renuncio al decreto 2277, porque así es. Pero al 2277 usted no renuncia nunca. Usted renunciaba a la entidad territorial. Diferente a la creación del 1278, que vaya a haber un docente que renuncie y verá que le toca iniciar otra vez a hacer absolutamente todo. Esos docentes que tú estás nombrando tienen derecho a pensionarse como 2277. La condición es supremamente fácil y la ponemos a grosso modo, que me encantó como la doctora Maribel lo escribió, lo explicó. Si usted trabajó antes del 27 de junio, licencia, hora cátedra, interinidad, nombrado en 2277 y renunció y después se vinculó en 1278, OPS, cualquier modalidad, usted tiene los beneficios. Que de ahí nacen 1000 preguntas, que si fue empleado y no docente, que si fue en colegio privado, eso es otro cuento.
pero el primer derecho es claro, ¿no, doc Maribel? Doc, sí tiene razón en lo que estás diciendo. Y es importante también tener claridad sobre ese tema porque para poder acceder a este beneficio de cambio de régimen deben cumplir pues mínimo ciertos requisitos que son los 55 años de edad, los 20 años de servicio y haber solicitado la pensión y que la Secretaría se la haya negado, porque a partir de ahí es donde nosotros empezamos a trabajar la demanda sobre el cambio de régimen. Hay un tema, dale, Gustavo. No, hay también otro tema que me gustaría que nos explicara a los maestros, y es, bueno, hay muchos maestros que trabajaron o trabajamos en colegios privados. ¿Qué pasa con ese tema de los maestros, con el tiempo, con las cesantías? ¿Qué hay que hacer y cómo, qué procedimiento tendríamos que hacer nosotros los maestros para que nos reconocieran ese tiempo y, por supuesto, las cesantías? Ojo con esto que les voy a decir en ese tema, ¿sí? Que es importante. Separémoslo para que no nos vayamos a enredar en cambio de régimen, en tiempos privados, en todo eso. 1. Si yo soy docente del 2277, ¿sí? En el caso suyo, Gustavo, usted es docente del 2277, me imagino que Milton también, Lina y Gladys, si no estoy mal, ¿sí? Lina es 1278, creo. Lina es 1278, está más joven. Lina es 1278, pero en el caso de Milton y de Gladys y tuyo, que son 2277, si ustedes llegan a la edad de pensión 55 años y 20 de servicio, un docente del 2277, cuando llega a la edad de pensión, le sobra tiempo, no nos digamos mentiras. Usted no necesita computar tiempo de otro lado. A los docentes del 2277, si tienen 20 años o 30 o 40, les da exactamente igual. Por eso se quedó esa bonificación que les pagan en enero, ¿no, Gustavo? Porque no pueden ascender más de la 14. Entonces, yo llego, un docente del 2277, llega a la edad y le dicen, va a solicitar su pensión y tiene tiempos en Colpensiones porque trabaja en un colegio privado, un ejemplo, o trabajaba en una papelería, o cotizó a fondo privado. Después de estar pensionado, el docente puede solicitar a Colpensiones o al fondo privado donde lo tenga, hágame un favor, devuélvame mis aportes, porque es mi plata, y además no la tuvieron en cuenta para mi pensión, no se necesita. Hay un problema, que las entidades les están diciendo, ese dinero no se lo vamos a dar, ese dinero lo vamos a remitir a la fiduprevisora, y eso es mentira. Nosotros tenemos cualquier cantidad de docentes que solicitan su pensión y tienen otros tiempos que no se tienen en cuenta para la pensión y se debe demandar para que bien o sea con un fondo privado se llama devolución de saldos o con Colpensiones se llama una indemnización sustitutiva. Pero son nombres que le colocan, es básicamente devuélvame la plata de mis aportes. ¿Queda claro más o menos ese tema, Gustavo? Hay mucha gente en Antioquia en esa situación, sobre todo en Medellín, que trabajan y han cotizado siempre a otros lados. También es el caso que por lo menos tenemos en Medellín varios docentes que se pensionaron, pero es que cumplen como docente, pero es que cumplen los requisitos de ley 100 aparte con Colpensiones porque toda la vida ha cotizado. Y le niegan la pensión y esas dos pensiones son totalmente compatibles porque una son de los aportes públicos y el otro son de aportes privados y se las niegan. Tenemos bastantes casos que hemos reseccionado ahí en ASDEN. No sé, Juan, si hay preguntas para que vamos a ir resolviendo. Sí, Gus, hay demasiadas preguntas y muchas de ellas se canalizan desde la temática que es OPS. Yo creo que va a tocar hacer como énfasis, si ustedes me lo permiten, la doctora Maribel y el doctor Juan Sebastián, como hacer mucho énfasis en eso porque creo que muchos profes están como atorados en preguntas relacionadas con OPS. Claro que sí, Juanpa. Acá estamos con Maribel para apoyarlos en lo que necesite. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Juan Pablo, de dos preguntas que estoy viendo acá en el chat que me parecen interesantes. Adelante, doc, claro que sí. El profe José Rueda dice, yo encontré, hablando de que no encontraba los contratos, me dice, yo encontré los contratos de OPS en el archivo de Edúcame, fue de la escuela del maestro, fue y los buscó y los solicitó, pero mire que sí lo pueden encontrar. Lo que dijo Gustavo antes, vaya a la entidad territorial y se lo pueden dar. Ese tema me parece supremamente importante para la gente que no tiene este tema. Y otra pregunta que hace Alejandro Vélez, los provisionales que cumplimos con los derechos de pensión del 2277 por haber laborado en el 2003, en el caso de él,
Solo en abril del 2019. Él pregunta es porque le cambiaron el tema del nombramiento como provisional, que si era municipal o eso. Dejemos claridad en una cosa. Lo importante de estos temas es la realidad. O sea, si yo empecé a trabajar en tal fecha, a mí me deben reconocer los derechos desde esa fecha, independientemente que me llamen docente municipal, territorial, nacionalizado, lo que sea, ¿sí? Por eso es importante que tengan constancias de los documentos. Y una cosa que vale la pena dejar claro, el estatus de la pensión. Y esto va mucho para los que tienen órdenes de prestación de servicio. Cuando ellos van a solicitar la pensión, no les tienen en cuenta ese tiempo, pero ese tiempo se debe tener en cuenta para la pensión, lo que trabajaron por OPS, así no hayan cotizado a pensión, porque era un contrato real, era un contrato realidad dibujado. Entonces es importante que cuenten ese tiempo. Si yo digo llevo 18 años y trabajé 3 por OPS, pues ya llevaría 21 años. La pensión solo se puede reclamar cuando yo cumpla 2 requisitos, la edad y el tiempo. En el caso de los catorcenales y de los del 2277, cuando cumpla mis 55 años y los 20 de servicio, el día que se me unan esos dos, son mi estatus pensional, no antes. No porque tengo 20 años de servicio ya puedo reclamar mi pensión, no, debo tener también la edad para eso y eso me gusta dejar claridad respecto a eso, Gustavo. Yo tengo una pregunta para la doctora. Ah, perdón, doctora, ¿ibas a intervenir? Lo que pasa es que quiero responderle a la profesora Carmen Lucía. Ella pregunta que trabajó como docente desde 2001 por OPS y que necesita para que le reconozcan su pensión a los 55 años. Obviamente, pues tener la certificado laboral que trabajó por OPS desde el 2001, ¿sí? Antes del 2003. Y tiene que tener los 20 años de servicio, los 55 años y haber solicitado la pensión a Secretaría de Educación, y con esa resolución de que le negaron la pensión, nosotros le iniciamos el cambio de régimen, pero por lo que veo aquí, usted cumple los requisitos con ese trabajo OPS antes del 2001. Cuénteme, Juan Pablo. Doc, mire, nos pregunta el profe Tulio Eduardo Suárez a propósito de un comentario que usted nos hizo sobre el cambio de régimen. Sí. Entonces él dice, ese proceso de cambio de régimen que habla la doctora para los que trabajaron antes del 27 de junio de 2003, ¿se debe hacer cuando uno se va a pensionar o desde ahora? Pues, si usted ya tiene, o sea, vuelvo y lo repito, el requisito es tener los 55 años de edad. No tiene que esperar pues más edad para pensionarse. Se puede iniciar el trámite desde ahora y usted seguir laborando. No hay ningún problema con eso. Lo importante son los requisitos que ya los haya cumplido, como dijo el doctor Juan Sebastián, la edad y el tiempo de servicio. Listo, también hay otra pregunta de la profe Claudia Guisado Rivera. Dice, también los que trabajamos por contrato 3 años, se pierde esos años para pensión, ahora somos quincenales y llevamos 25 años de servicio más los 3 de contrato. Somos 61 maestros que están en esa situación, dice la profesora Claudia Guisado. Esos 3 les sirven para la pensión, pero Juanca, recordemos que si tienen 25 y 3 más van a tener 28, les van a liquidar la pensión igual como si tuvieran 20 años y un día. Dice la profe también Ruth García, dice, hola, si cumplo con todos los requisitos, pero mis aportes están en protección, ¿puedo aspirar a la pensión bajo el 2277? Ahí viene el problema del asunto, que era lo que Gustavo dijo al principio, pero queríamos primero hacer como esa historia para poder organizarla. Ella dice cumplo los requisitos, pero es que cumplir los requisitos es trabajar antes del 27 de junio del 2003 para una entidad pública como docente, ¿sí? Si trabajó para una entidad pública como empleado público en una alcaldía o algo, ese tiempo nos va a servir también para pelear la pensión 55 y 20 años, ¿sí? Pero la compatibilidad entre salario y pensión está todavía en veremos porque tenemos que ser muy puntuales, ¿sí? Tenemos cualquier cantidad de sentencias de docentes que antes del 27 de junio del 2003 trabajaron y ya les ganamos ese proceso. Pero los que no tienen la experiencia, sino como empleados públicos, un ejemplo, trabajé de secretario en una alcaldía y nunca fui profesor antes del 27 de junio del 2003 y la primera vez que entré como profesor fue 2005, podemos recuperar la pensión a los 55 años y a los 20. Se puede hacer, pero la pelea está entre la compatibilidad entre salario y pensión, porque como vimos al principio, la historia de la compatibilidad entre salario y pensión ha sido exclusiva para docentes.
del 2277, porque ya nos modificaron del 1278 que no tienen. Entonces, ¿cómo vamos a pelear un derecho que no tenían los servidores públicos en ese momento, pero la lucha se está dando? Esperamos se pueda recuperar. Pero si ella está cotizando en fondo privado, un ejemplo en colegio privado, y cotizó en fondo privado antes de esa época, eso no nos va a dar derecho a recuperar los beneficios. Ahí lo que podríamos hacer es mirar si se busca la nulidad, la ineficacia de afiliación de ese fondo privado, trasladarlo a Colpensiones para que nos lo tengan en cuenta si tiene derecho a cambio de régimen o no. Listo. Hay una última pregunta que yo tengo como por acá en el tintero y es de la profe Nora Feliz. Así es el nickname de ella en Facebook. Dice que los que se pensionaron hace 6 años como 1278 y habían trabajado en la fecha que dicen pueden exigir ser reliquidados con el 2277. Total. Aprendamos una cosa hoy. El tema pensional no prescribe. Prescriben las mesadas. Yo me pude haber pensionado hace 20 años, pero si me reliquidaron mal o tengo un derecho adicional, yo puedo demandar ahorita. No me van a pagar el retroactivo de todos los años, única y exclusivamente los últimos 3 años. Pero se puede hacer, Juanpa, se puede hacer. Listo, perfecto. No sé si hay más tiempo para preguntar más o Sí, Gustavo. dale. Sí, Mira, teníamos tiempo, Sí. Juan. lo Listo. importante de estas charlas, y ahorita que antes de la charla hablábamos con la doctora Maribel, con la venia de los directivos de ASDEN, y eso siempre es, Juanpa, que los docentes pregunten porque es el momento para despejarles cualquier duda y nosotros estamos es para eso, ¿sí? Para la forma más clara poderle despejar cualquier duda y con resultados y con temas verídicos, sin especulaciones. Cuando no se tiene un precedente jurisprudencial es mejor con cautela decir, mira, hasta este momento y vamos poco a poco. Pienso yo, Gustavo, ¿no? Sí, correcto. Listo, hay una pregunta de la profe que aparece con nickname como Pao Yali y dice que ella trabajó en el año 2000 como normalista superior en una institución educativa pública por medio de un convenio que hizo la Normal con la Secretaría de Educación. Ella tiene constancia laboral de la institución, pero no tiene el contrato firmado porque se trataba de un convenio. Dice que imagina que debe haber algo en la Normal y en la Secretaría que certifique eso. Requiere sacar ese certificado, tendrá derecho a pensionarse con derechos del 2277. Ahí Gustavo ya está haciendo con la cabeza que sí. Claro, tenían convenios con entidades territoriales. Hay mucha gente por cobertura. Nos ganamos una creo que fue en el Valle del Cauca, que trabajaron con una ONG, y las ONG son organizaciones no gubernamentales, no tienen que ver, pero la ONG tenía un convenio con la entidad territorial en Cali y recibía dinero público. Y si era como docente, pues le tienen que valer ese tiempo, la docente tiene el derecho, pero necesitamos, Juanpa, como usted mismo lo leyó en la pregunta, las certificaciones. Porque en el momento que la doctora Maribel lo explicó muy bien ahorita, la carga probatoria está a cargo de nosotros. Nosotros tenemos que decirle, señor juez, acá están las pruebas que él sí laboró bajo ese tema y poder lograr el reconocimiento, Juanpa. O algo, doctora Maribel, es así, ¿no? Sí, Doc, efectivamente es así. Incluso tenemos unos casos de cambio de régimen donde eran unos contratos interdisciplinarios con instituciones educativas. Todo lo que sea instituciones educativas son pagos con recursos de educación, entonces sí es aplicable a este cambio de régimen. Ok. Hay otra pregunta de la profe Alba Seleni Bejarano. Dice que a ella la liquidaron mal al obtener la pensión por invalidez y que hace 18 días se reintegró, que si ella puede reclamar. ¿Me la repites, Juanpa? Dice la profe Alba Seleni Bejarano, buenas tardes. Si me liquidaron mal al obtener una pensión por invalidez, hace 18 días me reintegré, ¿puedo reclamar? Sí, puede reclamar. Nos manda una fotico de la resolución y nosotros le establecemos también por qué está mal liquidada. Hay un tema importante con la pensión invalidez que tenemos en demandas varias en el Tribunal de Antioquia, es que gente del 1278 pensionados por invalidez, pero trabajaron antes del 27 de junio del 2003 y la pensión del 1278 por invalidez es totalmente diferente a la del 2277 y lo que hemos logrado es que lo pensionen por invalidez pero como 2277. Recordemos que pueden tener hasta el 100% del salario. Entonces ese tema también es para el tema de
de invalidez. Y ahí me pregunta acá por el interno Gladys, la presidenta, que si un docente del 1278 trabajó antes de junio del 27 del 2003, ¿cuándo se hace la demanda? La demanda se puede hacer, como lo hemos explicado, hasta que cumpla la estatus pensional, pero como 2277, así está en el 1278. Entonces, como lo dijo Maribel, cuando tenga los 55 años y los 20, entramos a hacer la reclamación como tal. ¿Algo más de ese tema, Doc, del cambio de régimen? Bueno, Sebastián, no sé si, Juan, si más preguntas o si no para que pasar otra pregunta importante también para nosotros los maestros. Pues veo que los profes están preguntando mucho como los datos de contacto del doctor Juan Sebastián y de la doctora Maribel. Y también hay una pregunta que se sale del contexto, ¿cierto? En tanto régimen pensional, pero que tiene que ver absolutamente. Y es cuánto se demora y por qué se demora tanto un trámite de estos. Los profes están muy inquietos con esas preguntas. Mira, qué pena, doctora Maribel, que tú eres la especialista en cambio de régimen y sé que eres la esta, pero déjame contestar esa pregunta de cuánto se demora y por qué se demora. Juanpa, todos quisiéramos que si entregamos los documentos del abogado tuviéramos plata el mes siguiente. En esto voy a ser puntual. Nosotros tenemos que agotar a veces una vía administrativa, hacer las peticiones, dependiendo del proceso. En este tema pensional entramos a demandar. No depende de nosotros la demora. Nosotros somos una oficina juiciosa, dedicada en ese tema, realizamos la demanda inmediatamente nos tengan el poder y radicamos inmediatamente. En este momento llevamos 3 meses con los juzgados cerrados, Juan. Todos los trámites están represados. No hemos podido radicar una demanda más. Toca esperar que pase esto a partir del 1 de julio. Vamos a reanudar todo el tema. Depende de los juzgados y del tribunal. Tenemos sentencias que se han demorado solo 1 año, como hay otras que van para 2 años y hasta ahora van a salir. Y a veces los docentes piensan que es culpa del abogado. Y en esto hablo por todas las oficinas de abogados. Los tiempos los establece ya el tribunal. Nosotros molestamos, venga, afánese con ese tema, pero entendamos que así como la educación tiene una falencia grande económica, imagínense también el tema de los juzgados, a veces no tienen recursos y tienen mucho trabajo que hacer. Entonces es un poquito de paciencia, pero es un tema 100% real y con resultados. Y Gustavo, Gladys, Milton, Lina, que están acá, y todos los directivos de ASDEN conocen las sentencias porque yo se las he entregado de los docentes que han recuperado dichos beneficios. Gustavo me dirá si no es así, donde los resultados ya son con sentencias, no son expectativas en ese tema, ¿no, doctora Maribel? Sí, doctor. Y quería agregar algo también que es muy importante. Aparte de que depende también de la firma de abogados ser juiciosos en esta parte, ingresar las demandas a tiempo, también depende de ustedes como docentes. ¿En qué? En que nos entreguen toda la documentación completa al momento de iniciar el trámite y que los poderes estén muy bien diligenciados. Por eso nosotros siempre estamos dispuestos las 24 horas a que ustedes nos llamen y nos pregunten si tienen cualquier duda, cualquier inquietud sobre cómo llenar el poder y en qué parte firmar, porque así evitamos que esto se dilate mucho y que las cosas sean un poco más ágiles. Teniendo todo en orden, ya la responsabilidad recae sobre nosotros y luego, obviamente, en el juzgado. Bueno, Sebastián, como solicitando por ahí algunos, ¿cómo es el contacto? Pues, bueno, que les informe cómo los pueden localizar a ustedes. Bueno, acabo de enviarlo al chat, el teléfono, igual la doctora Maribel ya va a darlo al teléfono también para poner en ese tema. En ese momento estoy dando mi número privado, esperando a que pase un poquito de esto y organizar una línea en la oficina. El número es 300-449-0780. Y el correo electrónico es roaortizantioquia@gmail.com. Repito, roaortizantioquia@gmail.com. Recordemos que ya tenemos oficina en Antioquia, en Medellín, ahí estamos ubicados. La doctora ahorita apenas, pues los protocolos de bioseguridad y todo lo reglamentario a partir del 1 de julio, pues van a tener a la doctora Maribel para que los atienda personalmente. Y yo seguiré viajando a Medellín con la venia de ASDEN en el sindicato, atendiendo a la gente que quieran hablar también con nosotros y en la oficina también. Entonces también nos pueden encontrar todos los días en ese tema, Gustavo. Qué pena hay por la cuña publicitaria.
Bueno, no, bien, Sebastián, es que de todas maneras es importante que los maestros pues tengan el contacto para que puedan eh, buscar pues, respuestas a las inquietudes que tienen. Sebastián, usted ahorita mencionaba algo sobre o una profesora hacía una pregunta sobre la eh, reliquidación por el retiro definitivo. Cuéntenos cómo es ese proceso, Sebastián. Sí, Gustavo, el proceso es el siguiente, si no estaba respondiendo una pregunta que vuelvo y la reitero, que preguntan por el chat, que si, ¿cómo se pensiona? Si soy 1278 y quiero hacerlo de 2277 porque cumplo los requisitos, vuelvo a reiterar para que quede claro. ¿En qué momento lo puedo hacer? Lo puede hacer cuando cumpla los 55 años, ahí solicita la pensión y ahí entramos a demandarla, ¿listo? ¿Me repites la pregunta, Gustavo? Qué pena contigo. No, Sebastián, estamos preguntándole que eh, la reliquidación, ¿cuál es el proceso para la reliquidación por retiro definitivo de los maestros? Este tema es interesante y en esto quiero dejar claro una cosa, Gustavo. Nosotros como oficina siempre hemos sido juiciosos y diciéndole a los docentes que si ellos pueden reclamar algo sin otorgarle poder a un abogado, pues que lo hagan. ¿Para qué le van a dar un porcentaje cuando se lo reconocen por vía administrativa? Y usted sabe que eso ha sido la posición de nosotros siempre. En el tema de la reliquidación por retiro definitivo, los docentes no necesitan otorgarle poder a un abogado para hacerlo. Los docentes lo único que tienen que hacer es radicar una petición después de que se retiren, diciendo, hágame un favor, reliquídeme mi pensión con el último salario que tengo. ¿En qué consiste la reliquidación para los que no lo tienen claro? Cuando yo me pensiono, y espérate que cuando coloquen el video y les explico una cosita. Mira, gracias Juanpa. ¿En qué consiste esa reliquidación? Cuando yo me pensiono, yo adquiero mi pensión a los 55 y la gran mayoría sigue trabajando, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero al cabo de los años yo me doy cuenta que mi sueldo aumenta y mi pensión se queda un poquito, porque es diferente el aumento de la pensión al aumento que me van a dar en mi sueldo, ¿cierto? Entonces hay gente que se encuentra que de sueldo se gana 4 millones, pero de pensión 2.200.000. ¿En qué consiste la reliquidación? Cuando yo me retiro, lo que van a hacer es reliquidarme la pensión con el salario actual para que me la paguen de ahí en adelante. Hay gente que está en el grado 14 de escalafón y dice, yo estoy en el 14, yo no necesito reliquidación. Claro que necesita reliquidación, porque es que el sueldo de la 14 hace 3 a 4 años es totalmente diferente al sueldo de hoy, Gustavo. Le van a incrementar. La reliquidación por retiro definitivo les da 400, 500, 600, 1.000 pesos en algunos casos. Entonces es importante que lo hagan y sin abogado, con una simple petición. Si en la reliquidación ya no le tienen en cuenta todos los factores salariales o no le tienen en cuenta ciertas cosas y piensa que está mal, busque a su abogado de confianza. Busque los abogados de USDEN, búsquenos a nosotros, que con el mayor de los gustos les vamos a colar. Ese tema es interesante y dejarles claridad. No necesitan, ni siquiera en el modelo, para el día de mañana, Gustavo, yo se lo envío y usted lo comparte desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos para que se retire, porque yo sí tengo claro una cosa, los provisionales, los pensionados retirados son importantes para SDEN, porque en las reuniones que hemos hecho han llegado gente pensionada por invalidez retirada hace tiempo que sigue en contacto con el sindicato. Sí, Sebastián, para recordarle a todos los que nos están escuchando en este momento, hemos creado en ASDEN, en la página principal, el micrositio jurídico. Entonces, me gustaría mucho, Sebastián, que nos enviara, por favor, digamos, esos documentos para nosotros colocarlo ahí en el apoyo jurídico que tenemos en la página de ASDEN. Están, digamos, todas estas charlas y hay toda la normatividad vigente y el sitio lo estamos, digamos, actualizando permanentemente. Entonces, sería muy Claro. bueno, Sebastián, que nos colaborara con eso. Claro que sí, Gustavo. Esos modelos la doctora Maribel nos ayudó a redactarlos. Ella los tiene. Yo le digo, ella mañana o esta tarde te los enviará para que ahí desde la página estén referentes a ese tema. Y de paso le agradezco acá públicamente a la doctora Maribel por la ayuda de esos modelos. Juan, ¿hay alguna pregunta por ahí pendiente? Sí, estaba justo revisando eso y quiero decirles también a los profes que nos están viendo, somos 120 espectadores en estos momentos, el contenido se sigue compartiendo y tenemos una muy buena acogida. Yo les pido también que tengan mucha paciencia
con lo que nos van preguntando, porque muchas veces muchísimas preguntas se nos quedan ahí en el tintero y tenemos que darle paso a otras temáticas. Entonces no crean que los estamos ignorando o algo así, sino que estamos descartándolas de a grupitos para que podamos responderlas todas. En ese orden de ideas, la profe Marcela Baena dice que ella se graduó en séptima, trabajó para cobertura con el departamento entre el 2000 y el 2003, cotizaba pensión para fondo privado, se vinculó al 1278 en el 2006 y pregunta si tiene derecho a acogerse a la pensión como 2277, si, teniendo en cuenta que el colegio liquidó y que ella tiene las evaluaciones, cartas laborales de la escuela y como tal la que pertenecía al departamento, pero que esa también cerró. Doc Maribel. Sí, Doc, sí tiene derecho, claro, si tiene las certificaciones laborales de ese tiempo, como ella dice, independientemente que la institución educativa haya cerrado, tiene derecho al cambio de régimen, claro que sí. Estaba tratando de compartirles por Word los datos de la oficina y el correo, pero no me permite, porque lo voy a compartir pantalla y tengo inhabilitada esa función. Pero si ustedes me lo permiten, les comparto esa información. ¿Perdón? Yo ahorita los vi, ya lo habían compartido, ¿no? Sí, ya se compartió. Listo, perfecto. Ese tema de cobertura, como dijo la doctora Maribel, es importante, Juanpa, porque ese tema, los docentes que trabajaron por cobertura tienen derecho a esos beneficios. Ese tiempo nos sirve. Listo, perfecto. Hay otra pregunta de Gustavo Wiles, que dice que trabajó 10 años en una empresa privada y 15 años como maestro. Él ya tiene 55 años y nos pregunta que si se puede pensionar. Él es 1278 y trabajó como docente antes de junio de 2003. Ah, bueno. Entonces, ojo con lo que esto, cuando ya tenemos bases, nos toca enredarnos un poquito más y en esto consiste esto y mire el ejemplo que nos pone. Tiene 15 años como docente, quiere decir que empezó en el 2005, ¿no? Dice que trabajó como docente antes de junio de 2003. Bueno, vamos a ponerle el ejemplo del profe para que me entiendan una cosa. Tiene 15 años como docente del 1278. De pronto cuenta con la orden de prestación de servicio o la interinidad o la licencia antes de junio del 2003. Eso lo hace acreedor al derecho de pensión 55 años y 20. ¿Cierto, Juanpa? Hasta ahí vamos bien. Sí. Adicional a eso dice que tiene 10 años que trabajó para una empresa privada. ¿Sí? Sí, es correcto. La pregunta del millón, ¿dónde tiene esas cotizaciones? ¿En Colpensiones o en un fondo privado? No sé. No, es la pregunta, pero vamos a resolver las dos para que cada uno se ponga, si no nos va a contestar y nos vamos a alargar con ese tema. Listo. Resulta que el señor las tiene en Colpensiones. No cometió el error o no lo engañaron como al 99% de las personas que los pasaron a fondo privado. Si las tienen Colpensiones, como ya tengo 15 años como docente, tengo la condición del 27 de junio del 2003 y la tengo en Colpensiones, yo puedo sumarlas. Pero ojo ahí el enredo del asunto. Si yo las quiero sumar, como son cotizaciones privadas, ya se llama una pensión por aportes. Y una pensión por aportes, si yo soy hombre, me voy a pensionar hasta con 75% de salario, compatibilidad entre salario y pensión, pero me pensiono hasta los 60 años. Si soy mujer, y el mismo ejemplo con una mujer, llevo 12.78, tengo PS y tengo en Colpensiones y necesito sumarlas para completar los 20 porque yo ya entré mayor al magisterio, eso se llama una pensión por aportes y en la mujer sí se quedan 55 años y en los hombres en 60. Ahí es donde nosotros hacemos un estudio muy juicioso con cada uno y verificamos si es necesario sumar o si es mejor que complete los 20 años como docente y después recuperamos la plata que tienen Colpensiones en fondo privado. ¿Quedó más o menos claro a grosso modo? Gustavo. Sí, Sebastián. Perfecto. O sea, en términos más coloquiales, ¿qué sucede? El gobierno nacional nos dijo, yo le voy a dejar que usted sume lo que tiene en fondo público y como tienen un régimen especial, ¿sí? Cuando crea la pensión por aportes, ustedes, hablando enfocados en los profesores, usted tiene este tiempo y quiere sumarlo de Colpensiones, pero resulta que lo de Colpensiones no es como servidor público, sino como una empresa privada. Yo le voy a dar ese beneficio, pero le aumento la edad a 60 años. Lamentablemente quedó así.
o afortunadamente, porque si no, no lo tuvieran en cuenta, pero a la mujer sí nos tiene en cuenta en 55 años. Pero ¿qué pasa si lo tengo en fondo privado? Tengo que demandar para que de eso de fondo privado me lo pasen a Colpensiones y poder lograr ese beneficio primero. Porque la gente que tiene cotizaciones en fondo privado antes de 10 años del estatus pensional de la ley 100, o sea, 57 mujeres y 52 hombres pueden solicitar el cambio sin necesidad de demandar, pero si yo soy mayor a esa edad, me toca demandar. Entonces es muy difícil resolverle la consulta así porque mucha gente se ubica, dice yo, y se enreda cuando cada uno es un mundo independiente en cotizaciones, es un mundo independiente en certificaciones. Entonces es bueno hacer el estudio individual y para eso es que lo hagan con nosotros. Y qué mejor como alguien me dijo, si es gratis, nosotros les hacemos el estudio gratis. Entonces... Bueno, doctor, hay otra pregunta de un usuario que tiene por nombre ClariTL. Dice, buenas tardes, ¿cómo hacer cuando se trabajó por OPS y no cotizaron pensión? ¿Cómo hago para que me reconozcan el tiempo para completar los 20 años y pasar a la Secretaría de Educación? Eso ya lo había explicado la doctora Maribel al principio. Los tiempos de orden de prestación de servicio, así no hayan cotizado a pensión, se los deben tener en cuenta para la pensión. Entonces, la recomendación es solicite la pensión. Si ya tiene los 55 años y con ese tiempo completa los 20 años, solicítela. Se la van a negar, diciéndole que ese tiempo no lo tienen en cuenta y mil cosas. Y nosotros como oficina, la doctora Maribel, se va a encargar de que le reconozcan ese tiempo en la pensión, ¿no, Doc? Sí, sí, Doc. Incluso ya a mi celular están llegando muchas preguntas y por este medio quiero decir, a todos les contesto, inmediatamente terminemos este espacio, porque como lo dijo el doctor Juan Sebastián, cada docente tiene un mundo particular y tiene unas características diferentes con este tema. Entonces, en un momento le damos respuesta a lo que nos han, las inquietudes que nos han... Bueno, Sebastián y doctora Mariel, vamos a una última pregunta para ya dar paso a los directivos que quieran intervenir sobre algún tema en particular. Sí, porque no han intervenido. Sí, sí, claro. No los he dejado hablar, qué pena hay con ellos. ¿Qué pasa con la mesada adicional, la mesada 14? ¿Qué está pasando en ese tema? Venga, pues mire, Gustavo, yo lo voy a explicar de la forma más simple. Tanto para los docentes como para los abogados que están conectados, porque también hay abogados conectados, para que diga que no es ese tema de la mesada adicional es importante. Mira, la mesada adicional o mal llamada mesada 14 que nosotros llamamos, ¿qué es lo que estamos reclamando? Que los docentes que tienen pensión jubilación y no tienen pensión gracia, ¿qué docentes no tienen pensión gracia? Los que se vincularon a partir del 1 de enero del 81 hacia acá, todos ellos no tienen pensión gracia. Entonces, si yo estoy pensionado por jubilación, yo solo recibo 13 mesadas al año. De enero a diciembre, la de los meses. Y la mesada 13 es la prima de Navidad. Nos faltaría la mesada 14, que era la prima de vacaciones. Pero resulta y pasa que la prima de vacaciones nos la quitó el presidente Uribe con el acto legislativo 01 del 2005. Nadie recibe esa prima después de esa fecha. Lo que se está reclamando, y FECODE le hizo la consulta al Consejo de Estado, es una mesada adicional que viene estipulada en la ley 91 del 89, donde dice que se le debe pagar una vez al año un sueldo adicional al profesor que esté pensionado por jubilación y no tenga pensión gracia. Básicamente, hablas de una fecha más que pensión gracia. Nosotros ya en Antioquia hay una sentencia a favor en ese tema, esa es la única parte del país, se apeló, está en decisión todavía, pero estamos seguros que se va a reconocer. Entonces la invitación es, todas las personas que estén pensionadas por jubilación pueden reclamar eso. Es otorgar poder y hacerlo. Pero quiero dejar una claridad en ese tema, Gustavo, si me lo permite. No es la mesada 14, porque hay oficinas que están diciendo, sacaron publicidad para recoger la mesada 14. La mesada 14 desapareció con el acto legislativo 01 del 2005 y no se puede recuperar. Lo que pasa es que como explicamos que ya tienen 13 mesadas, pues toca ponerle un nombre. La 14, podría ser la 15 o la 16, pero es una mesada adicional que viene estipulada en la ley 91 del 89, artículo 15, ahí lo pueden buscar. Entonces es importante porque recuperar un salario, Gustavo, anual, y si usted lo divide, un ejemplo, un salario no sin una mesada pensional adicional,
si yo recibo en mi pensión 3 millones de pesos y me la pagan ahora en junio, si yo la divido por los años, por los meses de trabajo, y eso es casi recuperar en gran porcentaje los factores salariales que nos quitó el gobierno de forma descarada. Muy bien, Sebastián. No sé si Juan, Gladys, Lina o Milton tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de temas que hemos abordado. Sí, yo quiero hablar, Gustavo. ¿Me pueden habilitar la cámara, por favor? Bueno, quiero decirle a los maestros quincenales que ante esas arbitrariedades que comete la administración en el tema de que les mandan carta, para decirle que tienen que renunciar cuando cumplen el estatus de pensión, que esta pelea, esa lucha la venimos haciendo desde el 2015, desde las juntas anteriores. Hemos mandado cartas a la administración diciéndole eso, que los maestros tienen derecho a quedarse hasta los 70 años, ¿cierto? Si quieren seguir en el servicio. Entonces, que los abogados de ASDEN también sacan cita con el 216-3646 y ante los directivos de ASDEN, ante la Junta Directiva, nos hagan esas denuncias para hacer toda la gestión sindical pertinente. Y decirle a los maestros quincenales que no renuncien, o sea, no renuncien. A los maestros quincenales todo nos ha tocado por la lucha, por tutelas, para reconocer nuestros derechos. En diciembre del año pasado nos tocó con una lucha de 2 años que nos reconocieran todo lo que tenía que ver con el tema que estaban mal liquidados las vacaciones. A los maestros quincenales nos pagaban las vacaciones como los administrativos 15 días hábiles, ¿cierto? Y no como maestros, que eran 7 semanas. Entonces, todo lo ¿cierto? Entonces, toda esa lucha la hemos hecho. El tema de la compatibilidad, sí, o sea, cuando se toma el estatus de pensión y cuando ya sale la resolución, hay que solicitar la compatibilidad, siempre se niega, pero a través de la demanda es que nos han dado este derecho. Entonces, no hay que desfallecer, hay que seguir, porque ese derecho lo tenemos, así sea con demanda, que nos lo reconozcan, pero no tenemos que renunciar e irnos, sino seguir en esta lucha ante todo lo que nos tienen. Sebastián, te cuento que los maestros quincenales en este momento ya casi todos están cumpliendo el estatus de pensión y por su edad también, porque los últimos maestros quincenales entraron en septiembre del 2020, entonces ya tienen los 20 años de servicio. Entonces los espero con afán que se comuniquen conmigo. Solo hay como dos o tres maestros que entraron en el 96 de 18 años y en el 99 de 18 años y su estatus lo cumplen en el 2033 y en el 2036, son como 2 o 3. Pero la mayoría de aquí en adelante están cumpliendo su edad de pensión. Le cuento que es importante el año pasado, sí, el año pasado, en abril del año pasado, éramos 667 maestros quincenales y a hoy somos 623. O sea que mira que más o menos están pensionando un promedio de 30 o 40 por año. Y de aquí en adelante va a subir esa cifra. Entonces, para eso es importante que ellos sepan que no tienen que renunciar, que pueden seguir laborando. Así es, Gladys. Ese tema es supremamente importante y era lo que hablábamos al principio. Es importante hacerles caer en cuenta y en términos económicos. Profe, por un año de trabajo usted va a ganar más de 60, 70 millones de pesos. Eso sirve para sanear ciertas cosas. Por un solo año de trabajo, 55 años de edad es una edad supremamente joven para continuar trabajando. Respeto a la gente que se quiera retirar de una vez, es verdad, lo puede hacer, pero lo recomendable es seguir trabajando. El caso de la profe María Victoria, la que me dio la resolución, se radicó desde el año pasado en mayo y hasta ahorita la notifican. Es una falta de respeto, casi un año esperando una resolución, pero ella tiene derecho a su retroactivo y la invitación es la misma. Comuníquese totalmente gracias a esos docentes quincenales y catorcenales, que eso no es una expectativa y no hay la mínima opción de que esa demanda se le vaya a perder, profe. Las demandas se ganan porque hay precedente del Consejo de Estado ya. Juan, otra cosa para los maestros del 2277, con una pregunta que hacían aquí en el chat, que si el 2277 se podía asimilar al 1278. Uno lo ve con el afán o con la intención de subir su mesada pensional, porque un maestro que esté ahorita en este momento en la 14 se está ganando 4.244.000, y si pasa al 1278 en la categoría A como maestría se empieza a ganar como 4.900.000, o si está en doctorado
Sí, entonces yo tener en cuenta eso, explicarle a la gente que lo que están pensando es un error, o sea, que eso es un error porque no se le va a garantizar que se pueda pensionar con el régimen del 2277. Yo creo que en ese tema... hacer esa claridad, Juan, espérate un momentico, por favor, hacer esa claridad en ese momento, porque el 2277, para subir su pensión, lo que debe hacer es en su último año hacer horas extras o ascender como coordinador o como rector para subir su pensión, ¿cierto? Pero para mi parecer, y eso sería bueno que nos lo explicara, en este momento en el país no hay ninguno, o sea, no hay ninguna persona que se haya asimilado del 2277 al 278. En esa averiguación la hice hace como 2 meses, que no se han asimilado. Te voy a explicar dos cosas. Listo. Dos cosas. Pues. Es importante en este tema 2 cosas. Uno, primero, no hay asimilación del 2277 al 278. Partamos de ahí, ¿sí? Te corrijo en una cosa, Gladys, con el mayor respeto. El tema pensional, si un ejemplo pasa al 1278, sí tendría todavía los beneficios pensionales del 2277, ¿sí? Eso no tendría problema. ¿El problema cuál sería, Gladys? Que ya para el gobierno usted sería 1278. Y la gente piensa lo que tú hiciste las cuentas. Yo estoy acá y paso al 1278 y me voy a ganar tanto. No. Si usted sale y quiere ingresar al 1278, tiene que volver a presentar concurso. Tiene que volver a iniciar absolutamente ser todo y para poder ascender en la carrera, recordemos que el 1278 tiene un ascenso totalmente diferente al 2277 y no es que me entren a asimilar en forma lineal en ese tema. Eso es contraproducente. Yo he conocido un docente en Cundinamarca que renunció por mala asesoría de un abogado, es que para presentarse a 1278 y es la hora que no ha podido pasar concurso y estaba de provisional un tiempo y se quedó fue sin trabajo. Eso es supremamente delicado cuando usted ya tiene una estabilidad laboral y por ir a ganarse algo más, además que tiene que pasar, o sea, tiene que pasar los concursos de ascenso. Entonces, ese tema es una pregunta muy interesante, Gladys, porque la gente piensa que se puede hacer y eso no es así de fácil. Bueno, no sé si de pronto Milton tiene alguna inquietud o Lina sobre el tema que estamos abordando. Sí, Gustavo, muy buenas tardes para todos. Habla Lina Osorio. Quería preguntarle a los abogados o preguntarles no, más bien que si nos pueden dejar por acá unos consejos fuertes para los maestros provisionales. Los maestros provisionales generalmente se sienten como si no tuvieran derechos, como si los derechos que tienen adquiridos o que tenemos adquiridos ellos no pudieran acceder a ellos. Entonces yo quisiera que por favor les demos una voz de aliento, también darles pues como el parte de tranquilidad y de cómo nosotros podemos apoyarlos para que sientan que de verdad por el hecho de ser provisionales también igualmente tienen los derechos que tenemos todos en carrera. Sí, eso es claro lo que tú dijiste, que los docentes provisionales tienen los mismos derechos. Hay docentes provisionales, el problema es el tema de ascenso que todos conocemos, ¿no? Que tienen que terminar. Hay gente que tiene su maestría, su especialización y no le van a reconocer eso en su tema hasta que termine el contrato o inicie uno nuevo, entonces presenta la documentación. Hay muchas consultas referente a eso. Yo soy provisional y ya tengo y no me quieren, es que no se puede. No se puede, estando en el contrato, presentar los documentos para ascender. Le toca cuando termine el contrato en provisional e inicie otro, presentarlos de una vez para que le tengan en cuenta eso. Los docentes provisionales tienen los mismos derechos que los docentes en propiedad, hablando en rangos generales. La invitación a los derechos a los docentes provisionales es seguir en la lucha. Todo ha sido una lucha en el magisterio colombiano, pero en temas pensionales y en temas de cesantías tienen los mismos derechos que los nombrados en propiedad. El problema es ahí cuando viene la planta, cuando los declaran excedentes, cuando ya llega el nombrado en propiedad y los van a sacar, cuando ya están propensos a pensionar si los quieren sacar, ellos también tienen una reglamentación que los protege y en el sindicato ya se ha hecho conferencias sobre ese tema y tienen que radicar unas peticiones, oiga, a mí no me saque porque yo estoy próximo a la pensión, pero es importante pensar en el tema de los provisionales, Lina, y qué chévere que hayas hablado de los provisionales. Bueno, yo quiero hablar algo, es una experiencia muy personal respecto a los provisionales. Lo que dice el doctor Juan Sebastián tiene razón. Uno de los temores cuando uno es provisional es que llegue la persona de propiedad, entonces esto
todo el tiempo es uno como temeroso de esta parte y en cualquier momento lo van a sacar y uno se va a quedar por fuera. Yo no tengo la experiencia de la docencia, pero yo entré como provisional a la alcaldía de Medellín, creo que en el año 2000, ni me acuerdo, 2000 y algo, entré como provisional y ocupé un cargo de celadora en el colegio El INEN del Poblado, ¿sí? Mientras yo estuve de celadora provisional, yo hice mi carrera de Derecho en la noche y fui presidente de Sintrenal a nivel nacional, siendo provisional. Pues más riesgo corría porque igual los sindicalistas, no, la administración no gusta de los sindicalistas, sin generalizar, entonces era más el riesgo de que me sacaran todo el tiempo. No por ser provisional puede dejar uno de cumplir lo que quiere, ni estudiar, ni ascender, ni traspasar más allá. O sea, es un tema muy complicado, pero ya los provisionales tienen los mismos derechos y eso es algo que se ha logrado sindicalmente, de que ya los provisionales se vean como en la misma línea paralela con los que son nombrados de carrera. Muy bien, Maribel, muchas gracias. Yo tengo también una... Milton, sí, dale. Sí, Dale, saludo Milton. a todos, doctor Juan Sebastián, a la doctora Maribel, a los compañeros de Junta que se encuentran acompañándonos hoy, a Juan Pablo y a todos los docentes que están conectados en este importante programa de ASDEM para ustedes, para solucionar muchas dudas e inquietudes. Doctores, vea, hay una situación y como ustedes la tocaron, la tenía yo también por aquí escrita y es el tema de los provisionales. A mí me parece que el tema de los provisionales, aunque ya los que hemos estado metidos un poquito en la cuestión sindical, ya sabemos que los beneficios y todo lo que tienen a nivel de pensión y a nivel prestacional es muy similar a los docentes que estamos vinculados. A mí sí me parece que lo tendríamos que tocar, Gustavo, aquí queda pues como el abreboca en un programa aparte, porque es que hay un sinsabor entre los docentes provisionales. Miren, en Medellín tenemos docentes provisionales, doctores y compañeros que vienen desde 1997 trabajando en provisionalidad y que por situaciones no han podido pasar un concurso. Y entonces ellos le preguntan a uno, bueno, yo toda la vida en la DOSA, ¿cómo me pensiono? Hay unos que le dicen a uno, ya me pensioné, me pensionaron con 1 millón tanto, el otro con 1 millón tanto, ¿por qué la diferencia? Entonces creo, Gustavo, que sí es bueno pensar en un programa de este tipo, pero solo para solucionar asuntos netamente de los docentes provisionales, porque hay muchas preguntas sobre el tema y ellos se sienten bastante excluidos cuando se habla de esta materia. Entonces me pensaría que es bueno un espacio solo para tratar el tema de docentes provisionales. Y como lo repito, hay docentes en Medellín que vienen desde 1997 y han trabajado seguidamente con el magisterio y ya están en este proceso de pensión. El proceso del tema de pensión es complejo. En estos días escuchaba yo una conferencia de FECODE y decían por ahí uno de los conferencistas que más o menos un 40% de los docentes que hacen parte del magisterio ya están en ese periodo de transición de pensión, o sea, de los 50 y pico de años. O sea, me parece que eso hace que el tema de la pensión sea complejo y se llega a hacer toda esta cantidad de preguntas que hacen los maestros, o sea, mucha cantidad de preguntas y muchas cosas. Finalmente, me parece que las aclaraciones que ustedes hacen son muy buenas, muy pertinentes, creo que están solucionadas pues como las inquietudes, pero también pienso que es bueno tratar de hacer como especie de unos instructivos o unas orientaciones para que queden para los docentes, ¿cierto? Nosotros desde el sindicato podríamos tener esos instructivos, esas orientaciones de ustedes para presentarlas a los docentes como sindicato para que cuando los docentes quieran consultar el tema tengamos esa orientación y esa guía que ustedes nos puedan facilitar. Y finalmente, algo que están preguntando mucho los docentes en estos momentos, abogados y compañeros de junta, es sobre el pago de la mora de las cesantías y sobre las reclamaciones de cesantías.
todo sabemos que estamos en el momento difícil, pero todo esto enredó las vueltas y los trámites. Hay docentes que nos llaman y nos dicen, ya va un año y presenté mi solicitud de cesantías y nada. Entonces, ahí dejo para que ustedes sigan con el evento. Muchas gracias, Gustavo, por permitirme expresar estas ideas. Milton, a usted por esas aclaraciones que nos da. Sí, Milton, vea, recuerde que estamos con la colaboración suya, la de Juan Pablo, y de los abogados que nos asesoran a ASDEN, hemos creado un micrositio. Ahí vamos a colocar los instructivos, vamos a colocar normatividad, vamos a elaborar conceptos para que los maestros se puedan meter ahí. Incluso estamos pensando también que por ahí los maestros nos puedan hacer las preguntas a la junta directiva, a los abogados sobre estos temas jurídicos y laborales, para nosotros irlos encauzando pues en este programa y en las otras acciones que como junta hemos realizado. Por último, quiero pues también invitarlos para el programa dentro de 8 días que va a tratar sobre sindicalismo y género. Me parece pues una invitación muy especial a todos los que nos están escuchando para que nos sigan acompañando. Va a estar en ese tema, van a estar 2 abogadas que van a compartir con nosotros el tema, y es la doctora Alejandra Trujillo y nuestra asesora jurídica Paola Salazar, para invitarlos pues de una manera muy fraternal a ese encuentro. No sé, Juan Pablo, creo que se nos agota el tiempo. Agradecer a Sebastián, a la doctora Maribel, a nuestros compañeros de junta, a Lina, que ha estado muy juiciosa colaborándonos en toda la parte logística de este evento, a Juan Pablo por su colaboración también permanente y constante, a Milton, un agradecimiento muy fraternal, y a todos los compañeros de junta por permitirnos pues que estemos en este espacio. Agradecerles de corazón por todas las claridades que nos dan frente a este tema. Sabemos que es un tema que tiene muchas aristas. La pregunta que hizo Milton al final nos está preocupando mucho, si es los intereses moratorios. Llevamos personas que llevan 2 años o más reclamando esto y no se han podido solucionar. Entonces, muchas gracias a todos por esta compañía y por estar con nosotros. Yo tengo un último mensaje antes de que nos despidamos completamente, y es que quedan, como siempre y como ya es habitual, pues en estos conversatorios quedan demasiadas dudas y los profes siguen preguntándonos muchísimas cosas. Yo los invito a que esas preguntas nos las hagan llegar por interno para que las podamos tramitar de alguna forma con el sindicato, con la asesoría jurídica del área de asuntos laborales de nuestro sindicato, y también con la asesoría de pronto, ¿por qué no?, del doctor Juan Sebastián y de la doctora Maribel. Quería también agradecerles e invitarlos, a propósito de todas estas situaciones desmesuradas de feminicidios y de violencia intrafamiliar y de violencia de género, sobre la charla que vamos a tener dentro de 8 días. Valga hacerle la cuña y esperamos estarles compartiendo la invitación muy, muy, muy pronto. También agradezco a Secretaría de Prensa y Publicaciones, a Gustavo por hacer posible esto, al doctor Juan Sebastián, que ya es un viejo conocido de ASDEM, que muchos profes acá se quedaron enganchados y también están como participando un montón porque lo conocen a él y conocen, digamos, su carácter o su amabilidad para responder. A la doctora, agradecerle mucho por esas respuestas que definitivamente son muy claras, muy concisas y que dejan como puntos donde tienen que estar. Es decir, creo que cuando respondí a esas preguntas quedan muy bien respuestas, o respondidas, perdón. Entonces, nada, agradecerles a todos, decirles que nos encontramos dentro de 8 días, y no sé si los doctores quisieran finalizar con algo más. Nos piden mucho el número de contacto, vuelvan a repetir, por favor. Bueno, antes de que intervenga el doctor Juan Sebastián, perdón, Doc, interrumpo. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir ese espacio con ustedes. Les recuerdo, mi número de celular es 300-449-0780. La dirección de la oficina es el edificio San Fernando, carrera 49, número 5058, oficina 203. Esto queda ubicado en Junín, con Colombia.
Las puertas de la oficina están abiertas para ustedes, atenderles cualquier inquietud. Mi WhatsApp también, me pueden llamar a cualquier hora. Y lamentablemente hablaron ahora del tema de sanción moratoria en las cesantías, era otro tema que teníamos que tocar, no nos dio el espacio, pero por el interno, con mucho gusto, les solucionamos las inquietudes que tengan acerca de este tema, que es otros procesos que maneja la firma de abogados. Muchísimas gracias. Agradecerles a Gustavo por la invitación, a todos los directivos de ASDEN, que saben que yo los aprecio mucho a cada uno de ellos. Tengo muchas experiencias buenas en Medellín, esperamos vernos pronto cuando levanten esta pandemia. Juanpa, un saludo especial, gracias por ese trabajo mancomunado con Milton ahí para que todo salga bien. A los 4 de ASDEN que están ahorita acá, que es Lina, la presidenta Gladys y Milton también, y Gustavo, sabe mi agradecimiento eterno. Muchas gracias a todos, comuniquen las preguntas al interno y que con el mayor de los gustos les colaboramos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz tarde.